libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Hola, bienvenidos a Todo está en los libros. Hoy invitamos a un escritor magnífico, de esos escritores que seguramente tú conoces y es más, te puedo asegurar que más de uno de sus cuentos has leído. Pero antes de presentártelo, yo necesito, sí o sí, contarte una historia breve, porque de esa historia, sin esa historia no vamos a poder descubrir el misterio del invitado de hoy. Esta historia la conocimos en el año 1974 porque se publicó en una revista norteamericana. Y si tú quieres profundizar en ella, puedes googlear con el nombre de El naufragio del Mignonet. El naufragio del Mignonet. El Mignonet era un velero que 4 tripulantes llevaban desde Inglaterra a Australia porque un hombre millonario, rico, australiano lo había comprado. Cuando ellos ya habían cruzado el Ecuador, dice este relato que en el año 1884 el Mignonet naufragó por unas tormentas terribles que se le pusieron por delante. Entonces estos 4 marineros salen desesperados del Mignonet, tuvieron que abandonarlo y salir en un pequeño bote de estos que les salva la vida a los marineros en los naufragios, y no pudieron sacar ni agua, ni comida, ni nada. Sacaron un par de latas de conserva que se devoraron en algunas horas, y cuando ya habían pasado bastantes horas, un día, 2 días, el hambre, pero predominantemente la sed, los estaba matando. Y el relato de esta historia real de estos náufragos cuenta que los 4 hombres se llamaban Thomas Dooley, que era el capitán de este velero, Edwin Stephen, de 36 años, Edmund Brooke, de 39 años, y Richard Parker, de 17 años de edad. Este último, Richard Parker, cometió un error. Desesperado por la sed, mete su cabeza al mar y comienza a beber agua salada. Y esto todos sabemos que es fatal. En pocas horas entró en intoxicación, a fiebrarse y comenzó a delirar. Entonces llevaban a Richard Parker enfermo sobre el bote, en un momento donde ya el hambre y la sed los estaba atormentando a los otros 3. El capitán del barco, Thomas Dooley, se le ocurre algo macabro, que se lo compartió a sus 2 compañeros. Y le dijo, la única forma de poder salvar nuestras vidas es que sacrifiquemos a Richard Parker. A lo que el único que se opuso fue Edmund Brooke y dijo, no, yo no quiero participar de esto. Pero como la mayoría lo aceptó, Thomas Dooley no dudó ni un segundo en propinar una certera puñalada en el cuello a Richard Parker, desangrándolo, y aprovecharon inmediatamente de beberse la sangre para apaciguar un poco la sed desesperante que sentían. En un acuerdo casi tácito, lanzaron al mar la cabeza, las manos y los pies de Richard Parker y las entrañas para no dejar nada que le generara un tabú y le generara una sensación de culpabilidad. Y devoraron su carne en 4 días. Después de haber hecho esto, que es algo espeluznante solo pensarlo, cuando ya habían devorado la carne en los 4 días posteriores, se encuentran con un barco que venía desde Alemania, el Montezuma. Y este barco los rescata y los lleva a tierra, pero apenas llegan, los llaman, ellos tienen que declarar todo lo que sucedió y los someten a un juicio. Y este juicio los declara culpables a los 3 por el asesinato de Richard Parker. El único que fue absuelto fue Edmund Brooke porque él contó y los otros 2 contaron que él se había negado a esta idea. Pero los otros 2 fueron declarados culpables y condenados a muerte. Pero el abogado apeló al derecho a la sobrevivencia y en un instinto de sobrevivencia ellos habían
cometido este asesinato involuntario, no premeditado, al final tuvieron incluso el apoyo de la gente, porque esto fue un juicio público, y fueron absueltos de toda culpa y declarados inocentes. Esta historia terrible enmarca lo que vamos a hablar ahora del invitado que tenemos para esta oportunidad. Y me refiero a Edgar Allan Poe. Todos conocen a Edgar Allan Poe, así que yo no voy a hablar de él ni de sus obras, porque seguramente esos cuentos tú en alguna vez los leíste en forma escolar o porque te gusta Edgar Allan Poe. Yo voy a recomendar un solo cuento de él, que generalmente no lo leen, es el más corto, es uno de los más breves que tiene, pero es una obra de arte, una joya. Se llama El barril de Amontillado. Se los recomiendo. Un cuento magnífico. El barril de Amontillado. Pero no es de los cuentos de Edgar Allan Poe que yo vengo a hablar, sino de su novela. La única novela que escribió como escritor. Me refiero a la narración de Arthur Gordon Pym. Esta es la única novela que él publicó. Una novela de aventuras marítimas, maravillosa, hermosa. Yo no les voy a spoilear nada, solo voy a referir a una parte de la novela. Pero una novela que tiene aventuras, que tiene experiencias bastante, recuerden que es Edgar Allan Poe, entonces son experiencias bastante crudas, de cosas terribles que también suceden. Pero que tiene, que lo más fascinante es el final que tiene, que yo obviamente no se los voy a spoilear, pero tiene un final completamente inesperado. Tan inesperado que esta novela dio pie para que se escribieran dos más. A las 13 les llamó al final la trilogía de la Antártica, porque dos monstruos de la literatura, tomaron el relevo y escribieron. En el año 1897, Julio Verne escribe La Esfinge de los Hielos, basada en esta novela de Edgar Allan Poe. Y enseguida de Julio Verne, el gran H.P. Lovecraft, ese gran escritor del terror, escribe En las montañas de la locura, en el año 1936. Y de ahí se conforma la trilogía de la Antártida, que se le ha llamado estas tres novelas, basadas en esta de Edgar Allan Poe. Pero en una parte de esta novela, la narración de Arthur Gordon Pym, pasa algo impresionante. Los protagonistas entran en un naufragio. Y ese naufragio hace que a uno de ellos se le ocurra que uno de los cuatro que quedaban vivos en el naufragio debía morir. Pero debía morir con un juego de suerte, de estos que se ponen una varita y el que saca la más corta es el que muere. El que sacara la varita más corta iba a ser sacrificado para que los otros no mueran de hambre ni de sed. Entonces, le tocó al protagonista de la novela, a Arthur, tomar las varitas, pasárselas a los tres, siempre pensando que él iba a ser el que iba a sacar la más corta, hasta que cuando se da cuenta que llega la última varita por sacar, cierra sus ojos y el que la sacó lo obliga a abrirlos para que vea que el que había quedado con la vara más corta no era él, Arthur, sino que era al mismo que se le había ocurrido esta macabra idea de sacrificar a uno para vivir los otros. Lo narra de esta manera Edgar Allan Poe. Porque Arthur, el protagonista, se desmayó. Era tanta la presión de lo que iba a resultar que se desmayó, pero cuando despierta dice: me recobré de mi desmayo, a tiempo aún para ver la consumación de la tragedia en la muerte de quien había sido el instrumento principal que se cumpliera. Sin embargo, no opuso resistencia y cayó muerto en el acto de una cuchillada en la espalda por parte de Peter. No debo detenerme a relatar la horrible comida que siguió. Estas cosas han de imaginarse, pues no hay palabras con poder suficiente para impresionar el espíritu con el tremendo horror de su realidad. Baste decir que, habiendo apaciguado en cierta medida la rabiosa sed que nos consumía gracias a la sangre de la víctima, y habiendo desechado por común acuerdo las manos, los pies, la cabeza, arrojándolas
junto con las entrañas al mar, devoramos el resto del cuerpo en pedazos. Terrible. Una situación terrible. Pero ¿acaso no les recuerda la historia que les conté al principio? La novela, la narración de Arthur Gordon Pym fue publicada en 1838. En 1837 salió en facsímile, pero se publica como libro en 1838. Y la historia que les conté del naufragio fue en 1884, 46 años después. Pasó exactamente lo que Edgar Allan Poe narra en esta novela. Pero ustedes podrían decir hasta aquí, pero es una casualidad. Pero si yo les dijera que uno de los protagonistas, que fue al que tuvieron que sacrificar para beber su sangre y comer su carne, se llamaba Richard Parker. Edgar Allan Poe inconscientemente escribió una ficción en esta novela de un náufrago llamado Richard Parker que iba a ser asesinado por 3 náufragos más, le iban a beber su sangre, le iban a comer su carne. Y 46 años después, en el futuro, en 1884, hay un naufragio. 4 hombres deciden sacrificar a uno que se llamaba Richard Parker, beber su sangre, comer su carne y arrojar sus pies, cabezas, manos y entrañas al mar. La misma historia. Misterio, misterio. Casualidad, no sabemos. Pero pareciera que Edgar Allan Poe hizo una predicción. No, lo más probable que no. ¿Por qué pasan estas cosas? No sé. Pero aquí no se queda el misterio de Edgar Allan Poe. Él escribió, yo no lo tengo en físico, pero lo tengo en mi lector donde puedo hacer mis lecturas digitales, en mi lector electrónico, que es este. Y él escribió, Edgar Allan Poe escribió un poema que está escrito en prosa, que se llama Eureka. Eureka, escrito por Edgar Allan Poe. Este poema, este sí que es un misterio, porque en este poema Edgar Allan Poe se adelanta a la ciencia en nada más y nada menos que en 140 años. ¿Y por qué se los digo? ¿Lo digo yo? No, lo dice una autoridad en ciencia. Y me refiero al científico, al físico teórico Michio Kaku, que es muy conocido especialmente en televisión, que escribió el libro Universos Paralelos. Y él aquí habla de la conformación del universo. Y en una parte, cuando está hablando de cómo se llegó a las respuestas para dar una solución a cómo se conformó el universo, él menciona una paradoja que se conoce como la paradoja de Olbers. Y en esta paradoja dice simplemente lo siguiente: si el universo fuera uniforme e infinito, donde quiera que se mirase se vería la luz de un número infinito de estrellas, sin ninguna parte oscura. Sin embargo, cuando nosotros miramos el cielo en la noche, vemos estrellas, pero vemos parte oscura. Entonces esta paradoja dice que si el universo fuese infinito y hubiese miles y miles y millones de estrellas, no podríamos ver ni una parte oscura. Tendría que estar colmado de luz lo que nosotros viéramos. Ante esto, Michio Kaku, Michio Kaku, el científico que les dije que escribió Universos Paralelos, dice lo siguiente: curiosamente, la primera persona de la historia que resolvió la paradoja de Olbers fue el escritor norteamericano Edgar Allan Poe, que se interesó mucho en la astronomía. Justo antes de morir, publicó muchas de sus observaciones en un poema de divagación filosófica llamado Eureka, un poema en prosa. En un pasaje notable de este poema escribió lo siguiente, escuchen:
Si la sucesión de estrellas fuera ilimitada, el fondo del cielo nos presentaría una luminosidad uniforme, como la desplegada por la galaxia, porque no habría ni un solo punto en todo el fondo donde no hubiese una estrella. La única manera, por tanto, de explicar en estas condiciones los vacíos que encuentran nuestros telescopios en incontables direcciones, es suponer que la distancia de este fondo invisible es tan prodigiosa que ningún rayo ha podido nunca llegar hasta nosotros. Fíjate que Edgar Allan Poe dio la respuesta a la paradoja de Olbers. Y Michio Kaku, cuando sigue narrando este incidente, menciona al cosmólogo Edward Harrison, que fue quien descubrió que Poe había resuelto la paradoja de Olbers, y Harrison dijo lo siguiente: cuando leí por primera vez las palabras de Poe, me quedé perplejo. No podía un poeta, en el mejor de los casos un científico aficionado, haber percibido la explicación correcta hace 140 años, cuando en nuestras escuelas todavía se enseñaba la explicación errónea. Michio Kaku, universos paralelos. Edgar Allan Poe es de esos hombres maravillosos que aquí en todo están los libros, siempre queremos destacar. Esos que no se conforman con la dinámica de su oficio, que era ser escritor, sino que se preguntaba más cosas. Y en el poema Eureka, que se los recomiendo que lo busquen, lo bajen y lo lean, él no solamente dio respuesta a la paradoja de Olbers, sino que adelanta los agujeros negros y el Big Bang como explicación del origen del universo. Un pensador libre, un espíritu heterodoxo, que no se limitaba y que no le daba miedo, porque cuando publica Eureka fue destrozado por la comunidad científica. Y hoy, un científico en el libro Universos Paralelos lo está reivindicando. Edgar Allan Poe, un escritor de misterios que en sí mismo era un misterio. Todo está, todo, en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros.